Ya hemos visto la mayor parte de lo que hemos hablado de parto, conceptos de trabajo de parto, hemos hablado de fenómenos activos, fenómenos pasivos, hemos hablado de los periodos de trabajo de parto, del primer periodo de botamiento y dilatación, del periodo expulsivo, del tercer periodo de parto de rozamiento. Hemos visto también la parte práctica del partograma, ¿ya? Hemos visto atención del recién nacido, y lo que nos falta solamente es hablar del puerperio. Una vez que la placenta, que ocurrió el tercer periodo de trabajo de parto, o sea, el alumbramiento, se va a iniciar el puerperio inmediato. El puerperio inmediato que dura 24 horas. Las primeras 24 horas después del parto lo llamamos como puerperio inmediato. Después viene un puerperio inmediato, después viene un puerperio tardío o alejado, ¿ya? Y en ese transcurso hay cambios en la paciente. Lo que quiero hacer es entender que las primeras horas del puerperio inmediato son los más importantes, ¿ya? Porque en las primeras 2 horas que nosotros vamos a controlar, ¿qué vamos a controlar en ese paciente? Vamos a controlarle la contracción uterina, si ese útero se encuentra bien contraído, la cantidad de los bloqueos, vamos a controlar los signos vitales de las pacientes, si están estables o están inestables. Porque en las primeras 2 horas ese útero se puede reblandecer, volverse un útero atónico, y al relajarse va a iniciarse un sangrado y nos va a comenzar a dar lo que llamamos la hemorragia postparto, que vamos a ver a continuación. Entonces, esos periodos los van a explicar sus compañeros por periodo inmediato, alejado, tardío. Vamos. ¿Qué importa? ¿Puede comenzar? Medrano Mita y Reinaldo Luciano da Silva. Bien, pueden comenzar. Então, nós vamos falar sobre o puerpério normal. A definição: em período de pós-parto, o puerpério começa depois da saída da placenta e inclui classicamente as seguintes 6 semanas. Abarca o período transcorrido hasta os 42 dias do parto. Durante essas fases se reproduzem transformações progressivas de ordem anatômica e funcional. Regressam paulatinamente todas as modificações gravidas por um processo de involução hasta quase restituí-las a seu estado prévio de embaraço transcorrido. Então, se tudo volver ao normal. Sobre as glândulas mamárias, há-se exceção e lo expressado, puesto que alcança grande desarrollo para responder à lactância. Período do pós-parto, o puerpério se divide em: primeiro, puerpério imediato, abarca as primeiras 24 horas, las que transcurren generalmente durante a internação. Puerpério imediato abarca desde as 24 horas hasta os primeiros 10 dias depois do parto. E puerpério alejado se estende desde o dia 11º
hasta los 42 días, fecha considerada classicamente como a finalização do puerpério. E puerpério tardio corresponde ao período que começa ao finalizar o puerpério, alerrado, ou se depois de los 42 dias do parto e se estende hasta los 364 dias cumpridos. Característica de cada período. Período imediato. As características: pulso regular, frequência cardíaca de 60 e 70, pressão normal ou algo baixa, perdida sanguínea pequena ao redor de 300 ml dia. Puerpério imediato, modificações locais, la involución uterina es más. Puerperio inmediato. Ya lo dijo su compañero, son las primeras 24 horas después del parto, ¿no es cierto? Como bien dijo su compañero, inmediatamente sale la placenta, comienza el puerperio inmediato. Y como les dije anteriormente, es aquí donde tenemos que tomar mucha precaución. Se recuerda que les hablé del manejo activo del tercer periodo del parto, ¿no es cierto? Donde nosotros tenemos que estar masajeando ese cuerpo uterino, su útero, las 2 primeras horas, ¿no es cierto? Y ver que ese cuerpo uterino esté bien contraído, que los bloques sean dentro de los parámetros normales, ¿ya? Los signos vitales de la paciente estén estables, tanto la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura y la frecuencia respiratoria. Y después de esas 2 primeras horas recién nosotros podemos liberar a esa paciente para que salga de ese salón y pase a una sala común, en la sala que va a estar internada, ¿no? Generalmente en un parto normal, mínimamente tenemos que tener las 48 horas de la paciente. Aunque hay algunos centros hospitalarios que son camas calientes, a las primeras 24 horas se van. Pero eso no es correcto, pero muchas veces se lo tiene que hacer por la demanda de pacientes que tenemos y la poca cantidad de centros hospitalarios que tenemos en el país y en el mundo de personas. Entonces, esos son los cambios ¿cómo le dijera? Más sobresalientes que existen en el puerperio inmediato. ¿Ya? El puerperio inmediato, su compañero lo dijo, comienzan después de las 24 horas. Nosotros generalmente tenemos pacientes 48 horas. El resto casi no lo vemos. Son cambios que ocurren. Lo único que hacemos nosotros el primer día después del parto, después de las 24 horas, es medir la altura uterina, a ver si hubo la involución uterina. Porque teóricamente el útero debe incluir 2 centímetros por día, teóricamente. Y si un útero no es involutivo, ¿qué quiere decir? O existen restos de membrana de placenta dentro de la cavidad uterina, o hay un proceso infeccioso dentro de la cavidad uterina. Sí. Puerpério inmediato, modificação local, la involução uterina é máxima e o fundo de ouro descende 2 centímetros por dia. Regressam la hipertrofia e hiperplasia de las fibras musculares de útero. Começa la regeneração do endométrio e a partir do profundo de saco glandulares que o pelo se cierra. Modificações generais, se aclaram las pigmentações de cara, senos e abdômen e las grietas vão adquirindo un tono mascarado. Recuerda, en el embarazo aparece cloasma gravídico, no en todas, pero en la mayoría aparecen, ¿no es cierto? Son como unas manchas oscuras que aparecen en el rostro. Y esas manchas oscuras ya en el puerperio inmediato se van aclarándose hasta lograr desaparecer completamente. El puerperio inmediato también tiene otro nombre, que no está en su libro, ¿no? Que es el puerperio inmediato o también llamado propiamente dicho. Puerperio inmediato o propiamente dicho. ¿Ya? Sigue. Puerpério alerrado. Fecha considerada classicamente como a finalização do puerpério. Durante este intervalo, a reconstituição da mulher e seu estado gravídico chega quase a seu término. E o puerpério tardio, em las mulheres que amamentam, la vuelta de las menstruações tem um término preciso. A atenção do puerpério requer, primeiro, determinar o período que transcorre a puerpéria e examinar.
evaluar las transformaciones progresivas de orden anatómica y funcional que hacen regresar las modificaciones gravídicas, evaluar el desarrollo de las glándulas mamarias, el inicio y mantenimiento de la lactancia, y cuarto, la normalidad puerperal de las existencias de patologías que complican en puerperio, sendo los síndromes infecciosos, hemorrágicas y as mais frequentes. Modificaciones locales. Después de la expulsión de su contenido, el útero pesa entre 1.200 a 1.500 gramos y tiene de 25 a 30 centímetros en sentido vertical, midiendo el cuerpo y el segmento inferior desplegado. La involución uterina se extiende prácticamente hasta la aparición de la primera menstruación, pero en este lapso es tan rápida que a la semana el peso ha disminuido a la mitad. El orificio interno se va a cerrar al 12º día, el externo se va a estrechar más lentamente y los genitales internos retoman su aspecto normal con rapidez. Las varices vulvares se borran y casi desaparecen. La vagina recupera su tonicidad, su capacidad disminuye y los músculos elevadores recobran su resistencia. En la observación histológica se va a notar la disminución y luego la desaparición del edema producido por la inhibición gravídica, el estrechamiento y luego la desaparición de los senos sanguíneos que contribuían a la irrigación placentaria, junto con la transformación hialina de las paredes musculares, la regresión del músculo interno. En la atención del puerperio normal, se realiza la evaluación del puerperio inmediato las primeras 24 horas, en las que la vigilancia se da durante las 2 primeras horas del puerperio inmediato. Durante estas horas la madre está expuesta al mayor riesgo de hemorragia y shock. Vigilancia durante las primeras 24 horas del puerperio inmediato. El estado general debe ser perfecto. En la evaluación del puerperio inmediato, del segundo al 10º día, los signos vitales se controlan tanto temperatura, pulso y tensión arterial. La evaluación de los loquios, cantidad, aspecto, composición y olor. Una vez finalizado el control de la puérpera, se le citará para su segundo control del puerperio a efectuarse a los 30 días del parto. En la evaluación del puerperio alejado, del 11º día al 42 día, este periodo está comprendido entre el 11º día al 42 del puerperio. Al final del mismo se concluye prácticamente la evolución genital y se alcanza en términos generales el estado pregravídico. Si no se ha puesto en práctica la lactancia, sobreviene la primera menstruación. La evaluación del puerperio tardío desde el 43 días hasta completarse el año. Este corresponde al periodo que comienza al finalizar el puerperio alejado, o sea, de los 42 días del parto y se extiende hasta que desaparezcan todos los cambios fisiológicos producidos por la gestación, los cuales tienen una amplia variabilidad individual y dependen fuertemente de la duración de la lactancia materna. Gracias. Ya. Bien, como todos ustedes vieron el puerperio, ¿no es cierto? Como ya lo dijo su compañero, se inicia después del parto. Después de que ha terminado el tercer periodo del parto, va a comenzar el puerperio. Todos los órganos vuelven a la normalidad, a excepción de las mamas. Las mamas generalmente se vuelven más turgentes, aumentan el tamaño por la lactancia materna. No nos olvidemos que entre las principales indicaciones que da el médico neonatólogo es la lactancia materna. Sobre todo la lactancia materna después de la primera hora de haber nacido el feto. Porque los primeros 3 días, los primeros 2 o 3 días, tenemos ¿qué se llama esa leche? ¿La primera leche? Colostro, ¿no es cierto? Calostro, colostro. Que tiene un sinnúmero de vitaminas, protege de enfermedades al recién nacido. Y recién a partir del tercer, cuarto día sale la leche normal que tiene todas las madres, ¿no es cierto? Es muy importante también orientar sobre la lactancia materna. Y bien, como les dije anteriormente, todo vuelve a la normalidad.
Inclusive esas manchas, ese plasma cardíaco que tenían en la cara, vuelven a la normalidad. Igual las manchas que teníamos en el abdomen, igualmente van a volver a la normalidad. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos del puerperio, decimos que el puerperio se clasifica en 4 estadios. Un puerperio inmediato, que dura las primeras 24 horas, un puerperio mediato o propiamente dicho, que dura los primeros 10 días, del segundo al 10º día, un puerperio alejado, que dura desde el día 11 hasta el día 42, que teóricamente es donde termina termina ¿qué? La etapa puerperal, porque ya la mujer va a comenzar va a volver su periodo menstrual y la paciente probablemente puede engravidarse de nuevo. Y por último tenemos el puerperio tardío, que eso lo han sacado en la última. Antiguamente hablábamos de 42 días, hoy hablamos hasta de 365 días. ¿Ok? Eso, y como les dije anteriormente, los cambios que sufre la mujer, a excepción de las mamas, todo vuelve a la normalidad. Tenemos los loquios. Los loquios comienzan a aparecer inmediatamente después del parto. Los primeros 2 días los loquios son sanguinolentos. Después se vuelve un color rosado, ¿ya? Y así poco a poco van aclarando los loquios. Los loquios duran aproximadamente 10 a 15 días, ¿ya? Y más o menos la paciente puede llegar a perder entre 1000 a 1500 ml durante todo el puerperio, que abarca el puerperio inmediato y abarca el puerperio tardío. Como les dije, los loquios duran 15 días. Y hay que controlar, hay que observar las características de esos loquios tienen un olor característico al hipoclorito de sodio. ¿Ya? Víctor, Sí. ¿cuál es la definición de loquio? ¿Es un sangrado de puerperio? Los loquios comienzan inmediatamente y sale de la placenta. Todo sangrado después del parto se denomina como loquio puerperal. ¿Ya? Y normalmente duran Ahora, si esos loquios, aquí lo que quiero ver, si esos loquios tienen un mal olor, ¿qué quiere decir? Estamos en un proceso infeccioso. Siempre hay que tomar muchas medidas. Es por eso que normalmente después del parto nosotros orientamos a la mujer que vuelva a los 7 días, tanto para su control de la madre como por el control del recién nacido. ¿Ya? Para evitar eso. Después de los 42 días, sigue la menstruación normal. Comienza. Teóricamente se inicia nuevamente el periodo menstrual. ¿Ya? Bueno. Bueno, entonces hemos hablado ya del puerperio, hemos hablado de la atención del recién nacido, los cuidados que se deben tener. Ahora vamos a hablar de las complicaciones que hay después del parto. No nos olvidemos que nosotros, que les dije en la anterior clase, que nosotros tenemos que prevenir los sangrados, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la manera de prevención? Uno, me dije hacer un control prenatal bueno, ¿no es cierto? Cosa que la mamá, la embarazada, llegue al momento del parto hemodinámicamente estable, con una hemoglobina por lo menos mayor a 12, y no que llegue con 5 o con 6. 1. 2. Que el parto debe ser atendido por un personal calificado que tenga la capacidad de darse cuenta en qué momento se complica y tenga la capacidad de resolver las complicaciones. Y 3. El uso del manejo activo del tercer periodo del parto. Hablamos, ¿no es cierto? El uso del manejo activo del tercer periodo del parto, que consiste en la aplicación de 10 unidades de oxitocina, inmediatamente salga. En la literatura dice inmediatamente salga el hombro anterior, pero ya nosotros no teníamos margen de experiencia. ¿Por qué? Porque resulta que venía la paciente en periodo expulsivo, salió el hombro anterior, le colocamos la oxitocina y no nos dimos cuenta que dentro venía otro feto. Entonces el útero se contrajo y tuvimos mucha dificultad para sacar el segundo feto. Entonces, por esa razón, si nosotros conocemos a la paciente, sabemos que es un solo feto, entonces colocamos la oxitocina e inmediatamente salga el hombro anterior. Si no conocemos a la paciente, esperamos que salga el feto completo, revisamos si no existe otro feto dentro de la cavidad uterina y recién colocamos las 10 unidades de oxitocina por vía intramuscular.
Si no tenemos oxitocina, ¿qué podemos colocar? Rametil, ergonovina, de 0.2 miligramos por vía intramuscular. Si no tenemos la oxitocina o la metilorgonavida, podemos utilizar el misoprostol, en una dosis de 600 microgramos. Cada tableta, cada pastilla viene de 200 microgramos para el manejo activo del tercer periodo, que nos va a reducir en un 60-70% las probabilidades de hemorragia por parto. No al 100%, pero nos va a ayudar bastante. Nos va a ayudar a que la placenta salga mucho más rápido, nos va a reducir el sangrado y nos va a evitar probablemente la hemorragia por parto por atonía uterina. Bien. Entonces, cuando hablamos de hemorragias, jóvenes, hemos dicho que tenemos hemorragias de la primera mitad del embarazo y hemorragias de la segunda mitad del embarazo y hemorragias por parto. ¿Cuáles son las hemorragias de la primera mitad del embarazo? Aborto, embarazo ectópico y mortalidad. Hemorragia de la segunda mitad del embarazo, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y ruptura uterina. Y vienen las hemorragias por parto de las que vamos a hablar. Hemorragia post parto. Ahora aquí me dicen, ¿qué será la hemorragia post parto? Vale, no tengo terror. Quando o útero não contrai, Ya, está bien. ¿Qué más? Sangrado no se interrumpe después que se sale la placenta. Hemorragia por parto se define cuando el sangrado es mayor a 500 ml en un parto normal o mayor a 1000 ml en un parto cesáreo. Eso es lo que dicen los libros. Pero cuando nosotros calificamos como una hemorragia por parto, decimos que la hemorragia por parto es cualquier sangrado que cause inestabilidad hemodinámica en la paciente. Y ahí tenemos palidez, tenemos taquicardia, hipotensión, hipotermia. Entonces, si nosotros vemos una paciente pálida, fría, hipotensa, la presión arterial sistólica por debajo de 100, la frecuencia cardíaca arriba de 100, la frecuencia respiratoria arriba de 25, de 20 o 30, vamos a decir que esta paciente está en un shock hipovolémico, está en una hemorragia postparto. Estamos hablando después del parto, ¿no es cierto? Entonces, yo le pregunto, ¿qué es la hemorragia postparto? Ustedes pueden ver cualquier sangrado que cause inestabilidad hemodinámica en la paciente. Que haya hipotensión, haya taquicardia, haya palidez, haya hipotermia, hipotensión o hipotermia. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de hemorragia postparto. ¿Por qué esto no es tan conciso, digamos? Porque nosotros no podemos cuantificar la pérdida sanguínea. Nosotros no sabemos si ha perdido 300, ha perdido 400, ha perdido 500. No lo sabemos. Igualmente en la cesárea, no sabemos cuánto parte. Bien. Pero nos imaginamos que una cesárea normalmente pierde unos 700 ml y un parto pierde normalmente 300 ml, cuando es todo normal. Por eso decimos que arriba de 500 ml se denomina como hemorragia postparto y arriba de 1000 en una paciente en una cesárea se denomina como hemorragia postparto. Bien. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta nosotros de la hemorragia postparto? Una vez que sale la placenta, que se termina el tercer periodo del parto, teóricamente ese útero tiene que contraerse, ¿no es cierto?
y nosotros ayudamos con los masajes uterinos. Tiene que formar un globo de seguridad de Pinat. Pero si no sucede esto, ese útero no se contrae, está relajado, va a comenzar el sangrado. Y ahí entramos en lo que es la hemorragia postparto. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ante una hemorragia postparto? Porque hay que actuar rápidamente. Un sangrado masivo en 20-30 minutos nos puede matar a la paciente. Tenemos que diagnosticar ya y actuar ya. Siempre que tengamos una hemorragia postparto, lo primero que tenemos que hacer es pedir ayuda. Piden siempre ayuda. Generalmente el parto está el médico y está el auxiliar o el pediatra. No hay más. Pero en una hemorragia vamos a necesitar ayuda de una licenciada, de otro médico, ¿ya? Uno que esté en la cabecera para que vea el ABC de la paciente, otro que esté el médico principal que va a estar al lado de la paciente, al lado derecho, una licenciada que esté en el lado izquierdo, colocando una vía, si es que no la tiene, o colocando concentrado. Entonces, vamos a pedir ayuda. Mientras pedimos ayuda, nosotros estamos haciendo masajes uterinos. Y en ese momento nosotros tenemos que saber diagnosticar cuál es la causa del sangrado. ¿Por qué está sangrado esa paciente? ¿Ya? Se dice que la principal causa del sangrado es la atonía uterina. Atonía uterina. Se dice que el 70% de las hemorragias postparto son por atonía uterina. Y aquí nosotros vamos a hablar de las famosas 4T de la hemorragia postparto. 4T. La primera T, que es igual al tono, en lo cual me encasilla la atonía uterina. La segunda T, que es de trauma. Cuando están encasillados los desgarros perineales y del cuello uterino. ¿Se recuerdan cuál es la función del médico obstetra en el parto? Es la protección del periné, y con la otra mano protegemos el occipucio para ver que ese desprendimiento no sea brusco. Porque si es brusco, es violento, ¿qué va a pasar? Va a desgarrar el canal del parto. Toda la cavidad vaginal la va a desgarrar y va a ocurrir una hemorragia postparto por trauma. La tercera T es de tejidos. Cuando termina el tercer periodo del parto, el alumbramiento, ¿qué hacemos nosotros con la placenta? Primeramente revisamos la cara fetal, donde están las membranas, y vemos que esa membrana es como una medusa, ¿no? Agarramos el cordón y vemos que las membranas se encuentren íntegras, que no falte ningún pedazo de membrana. Una vez eso, colocamos la torta placentaria y revisamos los cotiledones placentarios. Si es que falta uno, ¿qué pasó con ese cotiledón? Se quedó en el útero. Si falta un pedazo de membrana, ¿qué pasó? Se quedó. ¿Y qué nos van a provocar eso? Infecciones. ¿Cierto? Entonces, por esa razón tenemos que revisar siempre la torta placentaria para ver si no han quedado restos de membranas y o cotiledones dentro de la cavidad uterina, porque nos van a provocar sangrado. Y eso son las causales de hemorragia postparto también, que la ponemos como la T de tejido. Restos de membranas o placenta. Y la última T es de trombina. Cuando hablamos de trombina, se refiere a los trastornos de la coagulación. O la paciente puede haber tenido una enfermedad hematológica, ¿no? Una von Willebrand o cualquier otra, o caulopatía, ¿cierto? Que pueden agravar el cuadro. Hemos dicho que el tono es el 70%, el trauma es el 20%, restos de membrana es el 9% y la trombina es el 1% de las causales de hemorragia postparto.
La primera T de tono, atonía uterina. La segunda T de trauma, por desgarros perineales, o de canal vaginal. La T de tejido, por restos de membrana o de placenta. Y la T de trombina, cuando existen trastornos de la coagulación. Entonces nosotros, mientras hacemos masaje, evaluamos cuál es la causal de la hemorragia postparto. ¿Por qué está sangrando esta señora? Tenemos que, en el primer minuto, tenemos que ya hacer un diagnóstico de la causal de la hemorragia. ¿Para qué? Para actuar. Porque no podemos permitir que esa paciente esté sangrando demasiado. Porque les cuento que el sangrado es masivo y el sangrado puede matar. Ya siempre les digo, las pacientes no mueren de parto, mueren de hemorragia. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando estamos en el caso de una atonía uterina que es el 70% de la hemorragia postparto? ¿Qué piensan ustedes que vamos a hacer? En el manejo activo del tercer periodo de parto dijimos que cada 15 minutos tenemos que hacer masaje uterino. Lo primero que hacemos es realizar masajes uterinos, masajes biomanuales. ¿En qué consiste? Introducimos la mano derecha, ¿ya? Este es el cuello uterino, ¿no es cierto? Introducimos la mano derecha y ese cuello lo hacemos que baje hacia abajo y presionamos la cara anterior del cuerpo uterino y con la mano derecha, izquierda, hacemos masaje por la parte superior externa. Eso nos ayuda bastante. Es lo primero que tenemos que hacer. Mientras la enfermera va preparando los medicamentos que vamos a aplicar. ¿Y qué aplicamos primeramente? Solución Ringer 1000 ml, donde colocamos 40 unidades internacionales de oxitocina en ese suelo. Y largamos a 60 gotas por minuto. Y acompañamos con los masajes. Estamos hablando del caso de una atonía uterina, que es la falta de contractilidad del cuerpo uterino. Colocamos oxitocina, como les dije anteriormente, 40 unidades de oxitocina a 60 gotas por minuto. Generalmente con esto cede. Generalmente. Una vez que se ha contraído y ya terminado ese suero, nosotros colocamos otra solución Ringer de 1000, pero ya no con 40, sino con 20 unidades internacionales de oxitocina. Esto ya a 30 gotas por minuto, como una dosis de mantenimiento, porque no vemos que ese útero se nos puede bajar y puede comenzar nuevamente el sangrado. Igual si no hay oxitocina sirve el misoprostol. Calma. Entonces, eso con la oxitocina, que es la droga de elección. Pero esta oxitocina tiene un tratamiento especial. Es un medicamento que tiene que estar en el sistema frío. Porque si está en nuestra temperatura normal, que tenemos aquí 26-30 grados centígrados, pierde su fuerza, su función. ¿Ya? Tiene que estar por lo menos a 8 o 9 grados de temperatura la oxitocina para que no pierda su vitalidad, digamos. Porque la calor hace perder la efectividad. Es como un medicamento que se pasa de su fecha de expiración, pierde toda su potencia. 3, 4 o 5 meses después, lo pierde todo. Lo mismo pasa con los oxitocinas. Tenemos que tener mucho cuidado en la refrigeración de esos medicamentos. Doctor, si no tenemos oxitocina, ¿qué podemos hacer en una hemorragia postparto? Lo mismo que hicimos en el manejo activo del tercer periodo de parto, ¿se recuerdan? Podemos colocar la metil, ergonovina, de 0.2 miligramos intramuscular. La metil-ergonovina es un derivado del colesterol del centeno. Esto podemos colocar hasta 4 dosis en una hora, o sea, 4 ampollas de 0.2 miligramos, porque esa es la dosificación de las ampollas uterinas. Esto, la única contraindicación que tiene este medicamento, es buenísimo, pero no podemos colocar en pacientes que tengan trastornos hipertensivos de embarazo. Por ejemplo, una preeclampsia, no le podemos dar esa medicación. ¿Por qué? Porque va a elevar esa presión arterial y se nos puede complicar el cuadro. Nosotros no tenemos metil-ergonovina, no tenemos oxitocina, pero sí tenemos el misoprostol.
En el manejo activo, ¿cuánto utilizamos en misoprostol? Utilizamos 600 microgramos por vía oral, ¿cierto? En la hemorragia postparto por atonía uterina vamos a utilizar 800 microgramos, pero por vía sublingual. La paciente está inconsciente, no podemos colocar las tabletas. ¿Qué hacemos? Podemos colocarlo vía rectal. Si no puede ser por vía bucal o vía sublingual, lo colocamos por vía rectal. Esto es la primera medida ante una hemorragia postparto. Pero previamente tenemos que valorar, puede ser que esa paciente en un ratito se nos haya choqueado, ¿no es cierto? Nos haya hecho un choque hipovolémico. ¿Y cómo sabemos que esa paciente está en un choque hipovolémico? Signos vitales, excelente. ¿Ya? Existe un cuadrito que van a ver en los libros de las hemorragias, de los grados de shock. ¿Ya? Y tenemos en la literatura, y nosotros utilizamos bastante, es el índice de shock. Índice de shock. ¿Y cómo sabemos el índice de shock? Uno, se toma en cuenta la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. El índice de shock normal que todos tenemos normalmente es de 0,5 a 0,7. Arriba de 1, la paciente ya se me está choqueando. Les pongo un ejemplo. Nos viene una paciente que está sangrando bastante, nos viene con una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto. 130 latidos por minuto. Y tiene una presión arterial sistólica de 80. Entonces vamos a medir 130 entre 80. 8 por 1, 1 por 0, 0 a 0, 0. 8 por 1, 8 a 13, 5. 50, 500. 5 por 8, 40, 8 por 8, 5, 6 por 8, 6. 6 por 0, 0, 0, 0, 6 por 8, 21. Tiene un índice de shock de 1.6. ¿Esta paciente está bien? No. ¿Se está muriendo? Tiene un índice de shock alto, elevado. Esta paciente sí necesita una transfusión masiva. ¿Qué significa la transfusión masiva? Que tenemos que ponerle por lo menos 6 unidades de glóbulo rojo, 6 unidades de plasma fresco congelado, 6 unidades de plaqueta y unas 10 unidades de crioprecipitado. Si no, esta paciente se nos muere. Y cuando la paciente está choqueada, el útero tampoco responde. Ni a la oxitocina ni a ningún tipo de medicamento. Por eso hay que actuar inmediatamente, antes que la paciente entre en un shock hipovolémico. Supongamos que el índice de shock de la paciente está en 0.9 de esta paciente. Hemos puesto la oxitocina, nos respondió perfectamente, el útero está bien contraído. Pero ¿qué pasaría si estos medicamentos no nos dan resultado? La paciente sigue sangrando. Hemos hecho masaje uterino, hemos colocado oxitocina, pongámosle esto más, le pusimos metilglobina, pongámosle esto más, le pusimos el misoprostol, le pusimos de todo, no contamos. Y estamos en un centro de primer nivel, nadie nos ayuda. ¿Qué hacemos? La medida es colocar un balón intrauterino. El balón intrauterino, que se llama el balón de Batten. Lamentable es un balón que no todos los hospitales lo tienen. Nosotros tenemos en el hospital balones de pero en los otros hospitales han habido talleres aquí en el departamento donde hemos enseñado cómo pueden hacer esos balones intrauterinos. Es simple. Consiste en colocar una sonda
y le amarramos un condón. Entonces introducimos este condón con esa sonda dentro de la cavidad uterina e insuflamos con solución fisiológica entre 300 a 500 ml de solución fisiológica. ¿Y qué va a hacer eso? Eso se va a inflar y va a comprimir las paredes sangrantes y va a cesar el sangrado. Y eso podemos dejarlo 24 horas. Y puede ser que con eso se acabe todo. O nos van a dar tiempo para llevar a esa paciente de un lugar de menor capacidad a otro lugar de mayor capacidad de sometida. Porque si no, en el taller de la mujer se nos muere. Ustedes saben que en los centros de primer nivel no hay unidad transfusional. Doutor, uma pergunta. E esse dispositivo se hace com pressão positiva? Ou não? Ou é pelo só sentido? No. A ver. Es como si llenáramos un globo de agua. ¿Ya? O sea, insuflamos líquido dentro del globo y ese líquido va a ir inflándose dentro de la cavidad uterina, va a tapar los vasos que están sangrando. Se llama taponamiento. ¿Ya? Normalmente nosotros hacemos con el balón de Bartley, que ya viene bien preparado. ¿Ya? Tiene para retirar, para sacar, para colocar todo, ¿no? Pero lamentablemente es un balón que vale $200. ¿Ya? Y nosotros alguna vez lo utilizamos y lo esterilizamos y lo volvemos a utilizar. Pero algunos centros no lo tienen. Pero sí pueden hacer eso. El balón de Bartley casero, que es con un condón y una sonda, que cumple la misma función. Si no cesa el sangrado, por lo menos va a parar el sangrado masivo. Nos va a dar tiempo para transferir a esa paciente a un lugar que tenga capacidad resolutiva, donde tenga bancos de sangre, o sea, una unidad transfusional, porque esta paciente hay que transfundirla, hay que meterle sangre, porque ya perdió mucho. Ya hay trastorno de la coagulación. Llegamos al centro hospitalario y si nos da, podemos hacerle una sutura compresiva. Abrimos la cavidad uterina, hacemos una sutura compresiva que se llama la técnica de Bellins, ya dentro de la cavidad uterina, para que ese útero quede bien encogido, digamos, y cese el sangrado. Pero si no nos da resultado, no nos queda otra más que hacer una histerectomía. Porque si no hacemos eso, esa paciente se nos va a... Y esa paciente con seguridad va a pasar a una terapia intensiva. Por eso, la recomendación, siempre atención de un parto en un lugar donde tenga capacidad de solución. Y siempre utilizar el manejo activo del tercer periodo de parto. Y siempre ver en qué condiciones entra la paciente esa al parto. Ya les dije que una paciente que llega hemodinámicamente estable con, qué sé yo, 11, 12 gramos de hemoglobina, si sangra 500 ml, ¿será que va a hacer algo? No va a pasar nada en esa mujer. Pero una que tenga 5 o 7 gramos de hemoglobina, sangra 500, esa paciente se va a querer morir. Por eso la importancia del control prenatal. ¿Ya? También nosotros podemos utilizar otro tipo de suturas compresivas. Hay la sutura de shock, hay diferentes suturas. Pero la mejor es la sutura compresiva de Bellins. Pero eso ya tenemos que hacerle un quirófano. Se com uma. Não, resolvendo com oxitocina, tem que fazer transplante na paciente ou não necessita? Transfusión, ¿verdad? Transfusión, isso. No, no necesariamente. Tenemos que evaluar en qué condiciones quedó la paciente. Si la paciente está con arriba, su hemoglobina está arriba de 8 o 9, no necesita. No necesita. Pero está por debajo de 7, sí necesita transfusión. ¿Ya? Hay casos en que pierden bastante sangre. Y que esa paciente tiene que ser hemotransfundida inmediatamente. Y de paso pasar a una sala de terapia. Porque no nos olvidemos que la falta de sangre puede provocarnos trastorno de la coagulación. Y ahí es grave. Ahí es grave. Porque ahí tenemos que utilizar crío precipitado. Y tenemos que utilizar por lo menos 10, 20, 30 unidades de crío precipitado. Eso es algo. Y no cualquier unidad transfusional la tiene. Tenemos que solicitar el banco de sangre. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No. También nosotros tenemos en el hospital el traje anti-shock. ¿Han escuchado hablar?
En cualquiera de estas hemorragias, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos el traje anti-shock, que se comienza a poner desde el tobillo, ¿ya? Es un traje que va apretando y toda la sangre que viene aquí la va llevando hacia arriba. ¿Ya? ¿Para qué? Para que mejorar el estado general de la paciente. Y inclusive eso nos ayuda a que nosotros podamos, porque cuando una paciente está sangrando mucho, es hasta difícil pegar una vena. En cambio, con el traje anti-shock nos facilita el trabajo de colocar una vena. Inclusive podemos operar a la paciente con el traje anti-shock. Podemos colocar el balón de Barkley con el traje anti-shock, que nos mejora mucho. En el hospital sí tenemos 4 trajes anti-shock y que lo utilizamos frecuentemente en estos casos de trajes por parte. Son pacientes que vienen generalmente derivados de otros centros hospitalarios. ¿Por qué? Porque no toman los cuidados necesarios, no evalúan a la paciente. Por ejemplo, en un primer nivel, si una paciente llega en trabajo de parto y está con 7 gramos de hemoglobina, hay que reenviarla inmediatamente a un nivel segundo o un nivel tercero. Por eso la paciente hay que ponerle sangre. Porque la poca sangre que tiene la paciente lo va a perder y se nos va a complicar el cuadro. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes. ¿Ya? Hoy en día, como les digo, esta es la primera causa de mortalidad materna en el mundo, no solamente aquí, en todas partes del mundo. ¿Ya? Aquí nosotros en el año 2015 comenzamos con esta campaña enseñando a todos los médicos de provincia de primer nivel la utilización de este método. Y créanme, ha disminuido en mayor proporción la tasa de mortalidad materna por hemorragia, aunque siguen muriéndose. Siguen muriéndose, pero ha disminuido en un buen porcentaje la cantidad de pacientes que se mueren. ¿Se nos mueren dónde? Se nos mueren en las provincias, aquellas pacientes que no admiten ir a un hospital, que tienen sus parteras tradicionales, eso se muere. Puede ser que no pase nada, pero si se complica y se nos muere. Es por eso que la mortalidad materna es aumentada por esos casos. Hoy en día hay un hospital de tercer nivel que se te muera la paciente por hemorragia por parto, es un castigo. No pueden morirse. Si tenemos todo tenemos para solucionar el problema. Tenemos bancos de sangre, tenemos los cirujanos ahí presentes, tenemos todo, no nos falta nada. Y no podemos permitir que se nos muera una paciente por hemorragia por parto. A no ser que nos llegue un índice de shock de 2, que llega la paciente ya hipotérmica, fría, taquicardia 130, la frecuencia respiratoria de 30, la presión arterial sistólica de 50. Bien la tumba. Es una paciente casi muerta, lo que denominamos el near-miss. Es una paciente que ya nos viene con acidosis metabólica, nos viene con hipotermia y nos viene con trastorno de la población. Es lo que se llama la triada de la muerte. ¿Qué significa? Que la muerte ronda en esa paciente. Toda paciente con sangrado que ustedes vean fría es porque se está choqueando. ¿Cuánto es la temperatura normal de nosotros? 36. Si te llama a temperatura de 33 grados, no está fría. Se está muriendo la paciente. Bueno, jóvenes, eso es lo que quería decirles sobre el horario por parte. Esto no está en su libro, en algunos libros tal vez estará, ¿no? Pero en los libros de enseñanza, pero esto es necesario que ustedes. Con ustedes nos vemos, ahora tenemos prácticas clínicas.